Con la versión 19.2 de Angular, se ha lanzado HTTP Resource, una nueva API que viene a simplificar la obtención de datos asíncronos a través de peticiones HTTP, reduciendo la cantidad de código necesario. Podemos decir que HTTP Resource actúa como una nueva capa de abstracción sobre HTTP Client, pero basado en señales, con lo cual podremos seguir utilizando nuestros interceptores de la misma forma que hasta ahora, y además nos facilita el poder seguir avanzando hacia el nuevo modelo de reactividad y manejo de estado en Angular. En este video vamos a ver cómo funciona en un ejemplo práctico, obteniendo un listado de posts, primero de la forma tradicional con HTTP Client, después con la API Resource y por último con la nueva API HTTP Resource. Así que si trabajas con Angular, quédate porque te aseguro que te interesa. Para entender HTTP Resource, primero debemos hablar de su base, la API Resource de Angular. Tengo un video en mi canal donde hablo más a fondo sobre ello, os dejo el enlace en la descripción. Resource es una API primitiva y general que nos permite representar el resultado de operaciones asíncronas como señales. En esencia, Resource nos da una forma flexible de manejar datos asíncronos, pero requiere que implementemos la lógica de carga de datos nosotros mismos. Es una herramienta muy potente, pero puede requerir bastante código. De ahí que se haya construido HTTP Resource, que está específicamente diseñado para simplificar la obtención de datos a través de peticiones HTTP. Utiliza HTTP Client de Angular como cargador, lo que significa que se integra perfectamente con el mecanismo de peticiones HTTP de Angular, incluyendo interceptores. Aunque HTTP Resource puede realizar peticiones POST, PUT y DELETE, el equipo de Angular a día de hoy recomienda usar HTTP Client directamente para estas operaciones. Quizás en próximas versiones de Angular saquen algo similar al HTTP Resource, pero orientado a este tipo de peticiones, es decir, a mutaciones. Esto se debe a que las mutaciones de datos a menudo requieren de lógica más compleja. Y ya sin más, empecemos con el ejemplo práctico. Lo primero que debemos hacer para tener disponible la API HTTP Resource es instalar como mínimo la versión 19.2 de Angular. Primero voy a desinstalar la versión que tengo instalada. Ahora voy a limpiar la caché de NPM. Y ahora voy a instalar a nivel global la última versión de Angular. Comprobamos la versión que tenemos y vemos que es la 19.2. Creamos un nuevo proyecto. Voy a seleccionar CSS como hoja de estilo, aunque no lo vamos a usar en este proyecto. Y le digo que no quiero server-side rendering. Esperamos unos segundos mientras se hace la instalación. Y ya lo tenemos listo. Abrimos el proyecto y lo arrancamos con npm start. Accedemos mediante el navegador. Ahora ya vamos a empezar con el código. Lo primero que voy a hacer es crear las interfaces de POST y POST-RESPONSE para tipar los datos con los que vamos a trabajar. Un POST va a tener un ID, un title y un body. POST-RESPONSE será un array de posts. Y vamos a tener un limit y skip para la paginación y una propiedad, total, donde vendrá el número total de posts. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un servicio donde hacer las peticiones HTTP, pero antes que nada voy a añadir HTTP Client en los providers para que esté disponible para inyectarlo en el servicio. Ahora creo el servicio mediante la interfaz de comandos de Angular. Voy a eliminar el fichero de tests porque no lo vamos a usar. Ahora inyecto HTTP Client en el servicio que hemos creado y voy a crear una función para obtener los posts de la forma tradicional.
Esta URL nos va a devolver un listado de posts, y utilizamos el parámetro skip para poder paginar. En este caso vamos a devolver directamente un observable con el listado de posts. Ahora nos vamos al componente para obtener los posts y mostrarlos en el template. Lo primero que hacemos es inyectar el servicio. Ahora creamos la variable posts, a la que vamos a asignar el observable que retorna la función que acabamos de crear en PostService. De primeras le vamos a pasar 0 para que devuelva desde el primer post sin saltarse ninguno. Ahora nos vamos al template. Borramos el HTML que venía por defecto. Y vamos a implementar un bucle for con el pipe async de Angular que directamente ya maneja por sí solo la suscripción al observable de posts, y no tenemos que preocuparnos ni de destruir la suscripción de forma manual. Pintamos el title en un H3 y el body en un P. Y si no hay posts mostramos el mensaje, no posts. Vale, nos está dando un error de que no encuentra el pipe async. Eso es porque nos falta importar en el componente el common module que importamos de Angular Core. Aquí podemos ver la petición que está haciendo y cómo se están mostrando los 10 primeros posts. Lo que vamos a hacer ahora es implementar una paginación con un selector de páginas. Vamos al HTML y añadimos un select. Vamos a poner 3 options, desde la página 1 hasta la 3. Y como estamos sacando los posts de 10 en 10, le damos al primer option un value de 0, al segundo de 10 y al tercero de 20, ya que eso será el parámetro skip que enviaremos en la petición HTTP. Ahora en el TS añadimos la propiedad skip, que va a ser un model signal, y la inicializamos en 0. Y vamos al HTML y la añadimos como en gmodel del select. Nos está dando un error y es porque nos falta importar forms module en el componente. Bien, de esta forma ya tenemos vinculado el selector con la señal skip. Ahora añadimos al select el manejador del evento change que se va a disparar cada vez que seleccionemos un valor distinto. Nos vamos al TS e implementamos la función onSkipChange, en la cual lo que vamos a hacer es volver a hacer una llamada a nuestra función del servicio, pero esta vez pasándole el valor de la señal skip. Vemos que la primera llamada que hace es con skip igual a 0. Y si seleccionamos la página 2 se vuelve a hacer una llamada con skip igual a 10, y con la página 3 se envía skip igual a 20, que es justo lo que buscábamos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en vez de con HTTP Client, con la API Resource. Vamos a crear en el servicio el método getPostResource. Esta función va a recibir la señal skip. En el request metemos el valor de dicha señal, así automáticamente cuando el valor de skip cambie se volverá a ejecutar. Y en el loader metemos una función asíncrona que es la que va a hacer la petición a la API y va a devolver el resultado. Ahora en el componente creamos la propiedad PostResource y le asignamos la función que acabamos de crear en el servicio. Le pasamos la model signal skip.
Y ahora, haciendo uso de la API Computed, creamos una propiedad posts que será una señal de solo lectura para quedarnos con los posts del resource. Tenemos que venirnos a la vista y hacer uso de esta propiedad posts que acabamos de crear, que ya no es un observable sino una señal, con lo cual la ejecutamos para obtener su valor y eliminamos el pipe async. Tampoco nos hace falta ya el change en el selector, ya que ahora automáticamente se volverá a ejecutar el resource cada vez que cambie el valor de skip. Voy a quitar router outlet ya que nos dice que no se está usando. Como podemos ver, sigue funcionando perfectamente, en cada cambio de página se lanza la petición. Si os habéis dado cuenta, cuando se cambia de página se muestra durante unas décimas de segundo el mensaje, no posts, hasta que el servicio obtiene la respuesta. Vamos a solucionarlo añadiendo en el HTML una condición para que solo muestre ese mensaje si el resource no está cargando. Voy a habilitar la extensión Angular Language Service para que me muestre el template con colores. Y ahora vamos con la tercera forma de obtener los posts y la recomendada a partir de ahora, es decir, usando HTTP Resource. Nos creamos una función nueva en el servicio, la cual también va a recibir la señal skip. Directamente hacemos un return de un HTTP resource, al cual tipamos con post response. Copiamos la URL del endpoint. Ejecutamos skip ya que es una señal. Ahora en el componente comentamos el post resource y creamos uno nuevo utilizando la función que acabamos de crear en el servicio. Comprobamos que sigue funcionando el cambio de página. Vamos a utilizar un effect en el constructor para mostrar algunos valores que nos proporciona el HTTP resource, como el value, los headers, el código de estado HTTP, si hay algún error, si está cargando. La función effect hará que se impriman en consola cada vez que algún valor cambie. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un interceptor para comprobar si funciona. Para ello utilizamos la consola de Angular. Lo que queremos hacer con este interceptor es añadir un header a las peticiones. Antes de nada vamos a ir al fichero appconfig y vamos a añadir al proveedor de HTTP client el interceptor que acabamos de crear. Hay que tener en cuenta que HTTP Resource no es más que un wrapper que por debajo sigue utilizando HTTP Client. Una vez hecho eso, volvemos al interceptor para añadir el header a la petición. Creamos un clon del request y añadimos el header, que lo vamos a llamar por ejemplo X Authentication Token, y le damos un valor cualquiera.
Y retornamos este objeto que hemos clonado. Vamos ahora a comprobar la petición a ver si está el nuevo header que hemos añadido. Y efectivamente aquí lo podemos ver. En todas las peticiones vemos que está presente el header. Ahora en el componente vamos a comentar el HTTP resource y vamos a usar el resource. Nos vamos a la petición y vemos que no está presente el header que hemos añadido, ya que la API resource no usa por debajo HTTP client como sí lo hace HTTP resource. Para ir terminando el video, recuerda los puntos clave. HTTP resource está específicamente diseñado para la obtención de datos de un servidor. Nos envuelve los datos obtenidos en señales. No recomendada para mutaciones, post, put, delete, etc. Utiliza por debajo HTTP client, lo cual es perfecto ya que nuestros interceptores siguen funcionando como hasta ahora. Y hasta aquí este video. Si te ha sido útil, te agradecería que le dieras al like y que te suscribas al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo.